Seguiremos ahora con la clase pila. Eh, Vamos a suponer que podemos declarar pilas que no tienen límite de elementos. Este tipo de pilas vamos a suponer que no envían el parámetro al constructor de la dimensión, entonces, o del número de elementos. Entonces esas las consideraremos como sin límite. Y las pilas o los objetos pilas que se declaren usando un cierto número de elementos y pasarlo al constructor de la clase, vamos a considerar que esas pilas tienen un número máximo de elementos. Bien, el criterio va a ser el siguiente. Vamos a declarar la clase pila y si se fijan, la pila precisamente, o el grupo de elementos de la pila, pues es un arreglo, ¿no? Es un arreglo de elementos. Muy bien, ese arreglo le vamos a llamar elements y vamos a utilizar arreglos dinámicos, el ArrayList, la clase predefinida ArrayList, y cada elemento vamos a decir que es de tipo element. El tipo element es el tipo que nos va a definir cuántos atributos y qué atributos tiene cada elemento. Va a ser otra clase. Y vamos a manejar también la capacidad, ¿verdad? Los criterios para la capacidad son los siguientes. Si la capacidad es igual a 0, entonces la pila no tiene límite de elementos, ¿verdad? Hacemos precisamente el atributo capacidad igual a 0. Y si la capacidad es mayor que 0, ¿verdad? Entonces la pila va a tener un número máximo de elementos, marcado precisamente por el valor de capacidad, que es el que vamos a pasar de parámetro en el constructor. Muy bien. La clase pila entonces va a tener sus dos elementos, sus dos atributos, y el primer constructor que no recibe parámetros, aquí lo tenemos, lo único que va a hacer es precisamente hacer el new ArrayList. Acuérdate que en el operador diamante no debes de poner ya el tipo de elementos, y hacer la capacidad igual a 0 cuando no hay parámetro. Cuando la capacidad es igual a 0, pues nuestro criterio dice que no va a tener límite de elementos. Y el otro constructor es el que sí recibe un parámetro, que es la capacidad o el número máximo de elementos. En este constructor también hacemos el new ArrayList, ¿verdad? Para reservar espacio para el objeto, ArrayList para el arreglo dinámico. Y la capacidad, ¿a qué va a ser igual? Si la capacidad es menor o igual que 0, porque el usuario puede mandar un número negativo, ¿verdad? Si es menor o igual que 0, decimos que la capacidad la hacemos igual a 0. O sea, si el usuario envía un número negativo, nosotros automáticamente vamos a hacer la capacidad 0, o sea, sin límite de elementos. Y cuando la capacidad no es menor o igual que 0, pues le asignamos el valor del parámetro al atributo capacidad. Entonces aquí ya tenemos ya los dos constructores explicados. Muy bien. Acá vemos a la derecha el atributo elements, y el ArrayList inicialmente tiene 0 elementos. Vamos a hacer otro método que le vamos a llamar full. ¿Qué significa full? Bueno, este método me va a retornar un true si la pila ya está llena, y me va a retornar falso si la pila no está llena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retornar precisamente el valor de esta expresión booleana. Por ejemplo, si la capacidad es mayor que 0 y además la capacidad es igual al elements.size, o sea, al número de elementos que hay en el arreglo o en la pila, entonces vamos a retornar true. Pero fíjate, si la capacidad es igual a 0, que es cuando no hay límite, pues la pila nunca se va a llenar. Entonces capacidad es mayor que 0, falso, y va a retornar un falso.
¿sale? Ya no va a probar esto. Y esto lo vamos a probar, capacidad es igual al LM6, solamente cuando la capacidad sea mayor que 0. ¿Y cuándo es la capacidad mayor que 0? Cuando precisamente tienes un límite de elementos. Muy bien. A ver, si tienes dudas, me dices ahí en clase. Bien. El otro método empty me va a retornar true si la pila está vacía. Y si no está vacía, me retorna un falso. Vamos a utilizar el método isEmpty para objetos de tipo ArrayList. El isEmpty me retorna un true si está vacío el arreglo. Y me retorna falso si al menos tiene un elemento. También pudiste haber utilizado el size, ¿no? Pudiste haber puesto esto así. Return elements.size igual a 0. Pudiste haber hecho esto. Usar el método size para elements. Si es igual a 0 significa que está vacía. Si no es igual a 0 significa que no está vacía y te va a retornar un falso. Muy bien. Vamos a ver ahora el método push. No retorna nada. Recibe el elemento que va a meter. Y obviamente primero debe de probar. Si no está la pila llena, entonces añade el elemento. ¿Sí? Acuérdate que el método add añade siempre en el siguiente índice. Por ejemplo, si hiciste un push de A, pues vas a tener un nuevo elemento aquí en el arreglo, en el ArrayList, cuyo índice va a ser el índice 0. Bien, pero ¿qué tal si haces otro push? Vamos a decir el de B. Si no está llena la pila, añades al elemento. ¿Sí? Y el método add siempre te lo va a añadir en el siguiente índice. Por ejemplo, aquí te lo va a añadir aquí en el siguiente índice, en el 1. Muy bien. Si haces otro push, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Si haces otro push con el método add, este método te va a añadir en el siguiente índice precisamente aquí al elemento que estás metiendo, ¿sale? Y así sucesivamente. Fíjate cómo el tope siempre va a ser size menos 1, o sea, en este caso size es 3 menos 1, 2, o sea, el tope siempre va a estar en el índice size menos 1. Y eso te va a servir cuando manejes el pop. Por ejemplo, aquí mira. El pop, ¿qué hace? Te retorna al elemento que está en el tope de la pila. Obviamente, para que no produzcas el bajo flujo, el error ese de bajo flujo, vas a tener que probar que no esté vacía la pila. Recuerda que en Java puedes utilizar el this, así, o no utilizarlo, ¿sale? Yo no lo voy a utilizar para hacer menos verboso mi clase. Entonces, si no está vacía la pila, entonces si haces el pop, ¿qué haces? Return elements remove. Acuérdate que el remove requiere de un índice. En este caso, ¿dónde está el tope siempre? En elemsize menos 1, ¿sale? Para el ejemplo, el elemsize vale 3, menos 1 es 2, este va a ser el que está en el tope, y efectivamente fue el último que entró. Entonces, remueve a este elemento, pero a la vez que lo remueve, el método remove retorna al elemento que ha eliminado. Y ese elemento que ha eliminado lo vamos a retornar con este return, ¿verdad? ¿Ok? Fíjate, si haces el pop, ahorita retornas a C, pero a la vez lo eliminas, ¿sale? A la vez lo eliminas. Y si haces ahorita otro pop, ¿quién es el elemsize menos 1? Ah, pues el elemsize menos 1 es 2 menos 1, 1, y este ahora es el tope. Entonces
pues se ve que el método funciona perfectamente. Obviamente cuando esté vacío te vas a ir por el else, y ahí lo que vas a hacer es retornarle un objeto que está, pues que no, tiene los valores por default que te da un constructor por defecto, ¿verdad? Entonces le retornas, vamos a decir que un tipo de len vacío, sin valores, ¿verdad? Y ya que el usuario se dé cuenta que está haciendo las cosas mal, o sea, que está llamando al pop usando, teniendo a la pila vacía, ¿no? Otro método es el método length. Este método length va a retornar un entero y me va a retornar el número de elementos en la pila. ¿Cómo sabes el número de elementos en la pila? Pues con elements.size, ¿no? Muy bien. Y el tope, el método tope, lo que hace es retornarte al elemento que está en el tope, pero sin quitarlo, sin sacarlo de la pila. Por ejemplo, si no está vacía la pila, ¿qué haces? Retornas el tope. ¿Dónde está el tope? En element_size-1, aquí está. ¿Cómo accedes a un elemento de una release usando su índice? Pues con el método get. Este método get te retorna al elemento cuyo índice es este. En este caso te está retornando el tope. Y si no, pues retornas un elemento vacío, tal y como lo hiciste con el pop cuando la pila estaba vacía. Muy bien, pues con esto queda terminada la explicación precisamente de la clase pila, muchachos. Nos vemos en el siguiente video.